El Caribe, un lugar turístico perfecto para muchos, con aguas cristalinas y maravillas tropicales. Todos nos imaginamos playas preciosas cuando hablamos del Caribe, pero esto también está en el Caribe. Estamos hablando de Haití, uno de los países más peligrosos y con menor tasa de ingresos per cápita de toda América. En este gráfico podemos compararlo con otros países. Si pensabas que Nicaragua y Venezuela no se encontraban en el mejor estado, imagínate Haití. Pero, ¿dónde se encuentra exactamente este país? Está situado en la isla Española, en el Mar Caribe, y hace frontera con la República Dominicana. La capital de Haití es conocida como Puerto Príncipe. Su idioma es parecido al francés, pero con influencias africanas, llamado criollo. La palabra deriva del latín criare, que significa criar. Así es como se les llamaba a cualquier humano que había sido criado en una colonia. Pero si está en América, ¿por qué hay tanta descendencia africana? Tenemos que remontar a su historia antes de la llegada de Colón. La isla, que hoy en día se denomina La Española, antes se llamaba Quisqueya. Los habitantes de esta isla eran bastante tranquilos. Estos indígenas tenían la isla separada en 5 caciques. Estos eran como los líderes o reyes de esa época. Cada cacique tenía una zona de la isla, separándola en 5 zonas: Charagua, Marién, Maguana, Magua y Higüey. Entonces llegó Colón con los españoles en 1492. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre a las islas nombrándola La Española, que es el nombre que ha durado hasta la actualidad. Al año siguiente, en 1493, comenzó una guerra entre los locales y los españoles, la cual los españoles terminaron por vencer. Estos se adueñaron rápidamente de la isla y de sus gentes, volviéndolos esclavos y obligándoles a trabajar, sacando el oro, entre otros trabajos forzados. La sobreexplotación de los indígenas por los españoles conlleva una diezmada en muy pocos años. Entonces los españoles concentraron a los indígenas en el este de las islas y se creó la colonia de Santo Domingo, la cual hoy en día es la República Dominicana. Los españoles fueron perdiendo interés por las islas, por lo tanto los franceses, con la ayuda de sus piratas, comenzaron a invadir el oeste de la isla. Entonces crearon la colonia Saint-Domingue, la cual hoy en día se conoce como Haití. Dada a la diezmada que había ocurrido por la sobreexplotación y las enfermedades traídas por los colonos, Francia comenzó a traer millones de esclavos negros, los cuales terminaron por suplantar la población indígena que anteriormente existía. Los franceses pusieron a trabajar a estos esclavos en plantaciones de caña de azúcar, café, tabaco y otros cultivos. En esa época, esta colonia era una de las que más dinero producía en todo el mundo. Esta era parte del 40% de la riqueza de Francia. Pero un día los esclavos no aguantaron más y, influenciados por la Revolución de Francia, comenzó una revolución en el país del año 1791 hasta el 1804. Durante esta revolución, todas las plantaciones fueron destruidas y mataron a todos los colonos. Fue la primera revolución de esclavos exitosa. Esto causó miedo en los demás países, ya que todavía existía la esclavitud y no querían que esta revolución afectara a sus colonias. Por eso, ningún país quería reconocer al nuevo país, Haití. Al final, llegaron a un acuerdo exageradamente costoso con Francia, en el que por daños, ya que habían destruido las plantaciones y matado a todos los blancos, le pedía a Haití una suma de 150 millones de francos para poder reconocerlos como independientes. Este dinero equivalía a lo que ganaba el país en un año multiplicado por 10. Entonces, Haití tuvo que pedir préstamos a bancos extranjeros, con altos intereses, para poder pagar la deuda, lo que conllevó que el nuevo país comenzará con una desastrosa economía y escasos recursos. Haití tardó alrededor de 122 años en pagarle a Francia. Entonces se convirtió en la primera república independiente dirigida por gente negra. Para que os hagáis una idea de cómo influyó esta deuda, un viaje en avión a este lugar, que es de apenas 1 hora, cuesta $800. En una sociedad en la que se gana $2.7 al día, eso es algo impagable para ellos, e incluso caro para los extranjeros. La moneda oficial de allí es Gurde, la cual se cambia en la calle, porque allí los cajeros no existen. Otro hecho que influyó en la economía haitiana fue el terremoto de escala 7 que ocurrió en el año 2010, ya que el país no se encontraba preparado, llevando por delante la vida de 300.000 personas y dejando en la calle a 1,5 millones. Y por si esto fuera poco, los sistemas de energía colapsaron y la ciudad quedó destruida,
Actualmente todavía se están recuperando de lo ocurrido. Debido a esto, ahora mismo no cuentan con electricidad, usan velas para iluminar las viviendas y se cocina con carbón. Aunque normalmente se come en puestos de la calle, porque la mayoría de haitianos no tienen una cocina en casa, así que salen a trabajar y comen con lo que ganan al día, sobreviviendo con lo que venga. Si te está gustando, no olvides darle like y suscribirte. Uno de los servicios que no es tan caro, aunque no sea accesible para todos, son los medicamentos de las farmacias, ya que ellos usan el vudú para curar enfermedades, y allí es más barato acudir a un sacerdote. En cambio, los medicamentos casi no se consumen. El vudú es la religión oficial de Haití, traída por los esclavos africanos. Los practicantes de esta religión creen en dioses, espíritus y fuerzas sobrenaturales que afectan a su vida diaria. También existen unos espíritus llamados Loa, que son de la naturaleza. Normalmente se realizan rituales o ceremonias e incluso bailes y cantos para poder invocarlos, pero todo varía de la zona donde se practica. Porque rechazan a los extranjeros que van con cámaras grabando o sacando fotos, cuando en este país todavía no existía el Internet. Los extranjeros iban a sacar fotos de la mayor pobreza posible y luego iban a asociaciones y les pedían dinero para poder ayudar a los haitianos, pero ese dinero nunca llegaba a Haití, así que rechazan las cámaras porque no quieren que se vuelvan a aprovecharse de ellos. ¿Cuál es la causa del problema de la basura? En las calles de Haití y sobre todo en la costa se puede apreciar montañas de basura y porquería. Esto ocurre porque viven en un gobierno corrupto en el que no se paga a nadie para recoger esta basura y el dinero que se recibe para este fin se lo queda el gobierno. Pero cuando empezó la verdadera corrupción y las bandas en Haití, en 1950, Duvalier creó una milicia paramilitar llamada Tonton Macoute para proteger el país y al deshacerse comenzó a haber alguna banda, pero no eran muchas. El verdadero auge de las pandillas fue cuando se creó, en 1994, una armada financiada por el extranjero. Cuando ésta se disolvió, millones de soldados y oficiales se quedaron en la calle. Estos comenzaron a crear pandillas, además con experiencia militar, y hoy en día la capital, Puerto Príncipe, está ocupada por más de 100 pandillas, las cuales se financian principalmente a partir de secuestros. Además, Haití es un gran punto de tránsito para la cocaína de Venezuela y Colombia, también la marihuana de Jamaica. Entonces, a partir de este tráfico, las bandas ganan bastante dinero, el cual usan para armarse hasta los dientes y así controlar los barrios. Y todo empeoró en 2021, cuando mataron a Jovenel Moïse, el presidente de Haití, supuestamente porque iba a publicar una lista de narcotraficantes a capturar, pero no está claro cuál es la verdadera causa. Después el puesto fue ocupado por el primer ministro Ariel Henry, pero los parlamentos y ministerios lo dejaron todo y se marcharon del país, quedando a la deriva. Porque el presidente actual no permite elecciones, eso enfado al pueblo y las bandas armadas que se estaban apoderando del lugar. Entonces la tasa de criminalidad subió a niveles nunca vistos. El propio presidente pidió ayuda internacional, pero Estados Unidos no tenía interés y la ONU acaba de terminar una misión fallida en el territorio. ¿Quién es el cabecilla de las bandas? Jimmy Cherisier, más conocido por su apodo, Jimmy Barbecue, porque se dice que quema los cuerpos y casas de sus víctimas. Su banda es conocida como G9, la cual domina el 70% de la capital. Actualmente es la banda más peligrosa que existe. Hace poco Jimmy dijo: pedimos a la Policía Nacional y al Ejército de Haití que asuman su responsabilidad y detengan a Ariel Henry. Una vez más, el pueblo no es enemigo, los grupos armados no son sus enemigos. También ha dicho que los haitianos tienen que decidir quién será el líder de su país y que ellos elegirán el modelo de gobierno y finalmente decidirán cómo sacarán a Haití de la miseria que hay ahora. Por otro lado, a principio de marzo, las bandas atacaron a 2 de las principales cárceles del país, consiguiendo liberar a todos los prisioneros que la mayoría eran parte de las bandas. En consecuencia de las manifestaciones y la insistencia de las bandas, el 11 de marzo Ariel Henry dimitió. Ahora mismo se observan 2 posibilidades. Por una parte, el plan de Bukele es implantar las mismas medidas que se establecieron en El Salvador, pero como Haití no tiene los recursos suficientes, se necesita influencia extranjera, como por ejemplo la de Estados Unidos, pero este solo intervendrá si se lleva a cabo un gobierno de transición. Otra opción es esperar cómo reaccionarán las bandas y pandillas del país,
A ver qué tipo de gobierno o de dirección van a establecer para salir de la pobreza y las desgracias que está viviendo el país. ¿Crees que las bandas callejeras pueden arreglarla o que llegarán fuerzas extranjeras?